Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo tutorial donde os enseño a hacer una libreta desde cero muy fácil y perfecta para esas personas que están empezando. Para hacer las hojas del interior necesitaremos unos folios. Podéis poner tantos como queráis, pero con 50 va a ser más que suficiente. Y simplemente les vamos a partir por la mitad para comenzar a cortar las libretas al tamaño que queramos hacerlas. Yo voy a poner unas pinzas para asegurarme de que los papeles no se mueven y a la hora de cortarlos todos nos queden del mismo tamaño. Vamos a marcar a 10,5 centímetros de uno de los lados y hacemos una línea. Podéis hacer pequeñas líneas o una línea de arriba a abajo. Una vez que ya tengamos las marcas de lápiz hechas, ponemos una regla y vamos a ir dando pequeñas pasadas con el cúter. Lo más importante es que el cúter esté afilado, así que si es posible que sea una cuchilla nueva. Así será mucho más fácil y nos quedará con un mejor acabado. Vamos dando todas las pasadas que sean necesarias, sujetando firmemente la regla para que no se mueva y que así todas las hojas queden cortadas correctamente. Veréis que realmente en unas pocas pasadas ya lo tendremos todo cortado. Una vez que ya lo tengamos cortado, lo que vamos a hacer es volver a unir los dos tacos que nos han salido de papel para ahora cortarlo a 10 centímetros de uno de los lados. No os preocupéis si el otro no os ha quedado perfecto la primera vez, porque ahora lo vamos a volver a cortar y seguro que esta segunda vez os va a quedar mucho mejor. Lo más importante es que todas las hojas queden bien alineadas. Si tenéis unas pinzas que abarquen todo el taco de hojas, os recomiendo ponerlas, ya que será mucho más fácil y así evitaremos que se pueda mover alguna hoja. Volvemos a sujetar la regla con firmeza y vamos dando pequeñas pasadas hasta que tengamos todo el taco cortado. Tened paciencia y tened mucho cuidado de no meter el cúter más de la cuenta para que todas queden completamente rectas. Así que vamos dando pequeñas pasadas hasta que tengamos todas las hojas cortadas. Podríais dejarlo así si queréis, pero yo voy a cortarlo también de alto, ya que he decidido que la libreta mida 10 por 14,5. Así que yo voy a marcar de altura a 14,5 y voy a volver a cortar lo sobrante. Además, así me aseguro de que todas las hojas quedan igual de altas, ya que al cortarlas por la mitad lo hice con la cizalla y no queda exactamente igual que cuando lo hacemos con la regla y el cúter. Si tenéis las pinzas, os recuerdo que las pongáis para que así nos aseguremos de que nada se mueva y que todo esté completamente recto. Volvemos a sujetar la regla y con el cúter vamos dando pasadas hasta cortar todas las hojas. Y con esto ya tendremos nuestras hojas listas para la libreta. Ahora lo que vamos a hacer son las tapas de la libreta y para ello necesitaremos dos cartones de 10 por 14,5. Los he hecho exactamente del mismo tamaño que hemos cortado las hojas, aunque yo normalmente las tapas las suelo hacer como medio centímetro o 3 milímetros al menos, un poco más grande que las hojas. Pero es verdad que luego a la hora de hacer los agujeros
no se hacen exactamente en la misma posición, y como es una libreta que quiero que pueda hacerla todo el mundo, prefiero hacerla del mismo tamaño para que luego los agujeros sean en la misma posición. Lo entenderéis un poquito más adelante cuando hagamos los agujeros de la libreta. Ahora lo que vamos a hacer es forrar esos cartones, y yo he elegido esos papeles, pero podéis utilizar los que queráis. En mi caso son unos papeles que compré en Teddy. Las van cambiando, así que a lo mejor este modelo ya no lo encontráis, pero encontraréis cualquier otro, o podéis utilizar cualquier tipo de papel de scrap que os guste. Lo que vamos a hacer es pegar sobre el papel y dejar alrededor de 1,5 centímetros para poder forrar los bordes. Yo hago los pliegues para que luego sea mucho más fácil saber cómo cortar los cortes en oblicuo sin pasarnos y asegurarnos de que no se nos vea luego el cartón por ningún sitio. Así que ahora os enseño de cerca cómo tenéis que cortarlo, que debemos dejar unos 2 milímetros aproximadamente en la zona de la esquina para que así luego al forrarlo no se nos vea el cartón. Como veis, con ayuda de las tijeras hacemos un corte en oblicuo y se nos forma como una especie de cuadrado al doblarlo que debemos de respetar, es decir, no tenemos que cortar esos 2 milímetros que nos quedan en la zona de la esquina para que así luego nos aseguremos de que no se nos vea el cartón a la hora de forrarlo. Hacemos exactamente igual en las 4 esquinas. Os lo he doblado para que lo podáis ver, aunque yo algunas veces lo hago sin doblar, pero para que así lo podáis ver realmente cuando lo estéis forrando. Si lo hacéis las marcas, veréis que se forman como 4 cuadrados en cada una de las esquinas y nos respeta perfectamente la zona de la esquina. Pues aquí podéis utilizar el pegamento que queráis para poder forrar cada uno de los lados. Os recomiendo comenzar por los largos y luego hacer los cortos. Siempre debemos forrar 2 a 2. Acordaos de marcar siempre bien el canto del cartón, ya que de esta manera queda como mucho más profesional el acabado. Y forramos exactamente igual el otro lado. Antes de forrar ese lado, metemos un poquito hacia adentro las esquinas para que así no se nos pueda ver el cartón por ningún sitio. Y ya así podemos echar pegamento y meter ambas solapas hacia adentro.
Como veis, haciéndolo así nos quedan unas esquinas perfectas y no se nos ve en ningún sitio el cartón. Hacemos exactamente igual la otra tapa. Forraremos de la misma manera con el papel que queráis. Una vez que ya tengamos las dos tapas listas, yo voy a decir cuál es la que voy a poner en la portada y cuál en la trasera, y voy a hacer el cierre. Esto es totalmente opcional, pero la verdad es que me gusta poner una goma, ya que de esta manera queda como más sujeto y nos aseguramos de que luego no se abra si queremos llevarla, por ejemplo, en el bolso. Pero ya digo que poner el cierre o no es totalmente opcional, no es algo obligatorio. Lo que voy a hacer es ponerlo en la tapa trasera y vamos a hacer unas marcas a 3,5 de la parte de abajo, hacemos una pequeña línea y luego a 2,5 de cada uno de los lados. Haremos una marca para así luego poder hacer unos agujeros con ayuda de la Crop-A-Dye. Pasamos la goma de manera que nos sobre un poquito por la parte trasera y la enganchamos con ayuda del eyelet o el ojal metálico. Nos va a costar un poquito al principio, ya que el espacio que tiene el ojal es muy justito, pero así nos quedará la goma bien sujeta. Una vez que pongamos ese ojal metálico pillado con la goma, vamos a medir cuánto necesitamos de goma por el otro lado. Nos tiene que quedar bastante tenso para que así pueda apretar bien la libreta y que no se nos quede muy suelta la goma. Así que tomamos como referencia el contorno y estiramos un poquito de manera que nos quede un pelín estirada la goma para que así apriete bien. Espero haberme explicado y si no, espero que con ayuda del vídeo lo hayáis entendido. Antes de apretar el eyelet, lo que vamos a hacer es volver a mirar si nos queda bastante tenso y si no, volver a estirar un poquito más la goma para que así nos quede con la medida adecuada. Una vez que ya vemos que aprieta lo suficiente, ya sí podemos apretar el eyelet para que nos quede con la goma sujeta en ese punto. Para poder forrar el interior de las tapas necesitaremos dos cartulinas de 9,8 por 14,3. Simplemente echaremos pegamento por toda la parte de atrás y las colocaremos sobre cada una de las tapas.
Ahora sí, solamente nos queda encuadernar la libreta. Yo voy a utilizar una encuadernadora, pero podríais llegar a hacerlo a mano con una herramienta de estas que se hacen los agujeros. Simplemente tomaríais como referencia dónde va cada una de las anillas que vais a ir pasando y en ese punto haríais todos los agujeros. Es verdad que lleva bastante rato hacer página por página prácticamente porque no tiene mucha densidad para poder hacer los agujeros, pero por poder se puede hacer. Yo voy a utilizar estas anillas de 1 pulgada con la encuadernadora Cinch, que es la que yo tengo. Pero ya digo que podéis utilizar la encuadernadora que queráis o incluso hacerlo a mano con un poquito de paciencia. Lo que vamos a hacer en la Cinch, yo sé cómo funciona esta, no sé exactamente cómo funcionan el resto. Lo que vamos es a marcar los 7 agujeros que vamos a hacer y vamos a sacar el resto de pistones. De esta manera se nos hacen 7 agujeros y el resto no. Pondremos en el lado izquierdo, que veis como una especie de barrita, donde debemos apoyar completamente las hojas y las tapas. De esa manera nos quedarán todo completamente alineado y los agujeros en la misma posición. Vamos a empezar por las hojas y luego vamos a ir continuando con las tapas. Una vez que tengamos todos los agujeros hechos, ya así podremos montar nuestra libreta. Una vez que ya tengamos todos los agujeros hechos, colocamos la tapa trasera como estáis viendo en el vídeo, con la parte de craft hacia arriba. De esta manera nos quedará con un buen acabado la parte de las anillas. Simplemente colocamos la tapa trasera como estáis viendo y vamos a ir cerrando las anillas poco a poco. Yo recomiendo ir haciéndolo de poquito en poquito para que nos quede bien redondo. Hay gente que prefiere hacerlo todo seguido porque dice que le da mejor resultado. Esto lo podéis ir probando como veáis. En el caso de no tener encuadernadora, lo podéis ir cerrando poco a poco con las manos. De hecho, yo antiguamente, hace bastantes años, lo he hecho así cuando no tenía encuadernadora y quedaban bastante redondas. Es verdad que tenemos que hacerlo con mucho cuidado e ir manteniendo el redondel lo mejor posible. Y con esto ya tendremos la libreta lista, y así podéis decorarla totalmente a vuestro gusto. Yo para decorarlo simplemente voy a poner unos pequeños bolsillos en el interior y voy a utilizar unos recortables o die-cuts para decorar, pero por fuera no voy a poner nada, ya que así me aseguro de que no se vaya a enganchar si lo queremos llevar en el bolso, o si la queremos regalar a alguien se puede poner por ejemplo también un alfabeto con el nombre o lo que queráis. La verdad es que totalmente lo dejo a vuestra imaginación. Como os decía, yo al final simplemente puse un lacito atado en las anillas y los bolsillos con los die-cuts en el interior con la etiqueta que suelo poner yo de que lo he hecho a mano. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo el vídeo y hagáis vuestras propias libretas. Cualquier duda que tengáis me la dejáis en los comentarios y os ayudaré encantada. Suscribíos al canal para no perderos nada y nos vemos muy pronto.